Hola, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso los voy a mostrar el trayecto de ida y vuelta del ómnibus de Codesa, que va básicamente desde Punta del Este hasta la zona de Manantiales, distante a unos más o menos 12 kilómetros, aunque tiene otros tramos que llegan a José Ignacio, que está más o menos unos 20-25 kilómetros. Lo que voy a marcar ahora es la terminal exactamente de ómnibus, que es esta que está acá, y van a ver en más perspectiva acá. Acá también llegan los ómnibus de Buquebus y van hacia diferentes lugares. Mira que está más o menos por acá. Se puede ir tanto por acá, lo que es Maldonado, bueno, Punta Ballena, obviamente siguiendo por acá y demás. El trayecto que voy a mostrar es el siguiente, que arranca todo por acá, todo por acá. En esta zona de acá se va a empezar a ver un trayecto que va a ir con el celular, que es el trayecto interno dentro de la barra de Maldonado, que se van a ver bien las calles. Esto ya es la barra de Maldonado, lo único que va a venir por acá, va a ser todo por acá. Más o menos a esta altura va a seguir agarrando todo por acá. Que es donde baja, bueno, donde baja es en la parada de Montoya, más o menos la parada de Montoya, hace todo por acá. Tiene otra parada acá que es Bikini. Y después termina todo por acá en lo que sería Manantiales. Y después, bueno, tiene un trayecto que sigue todo por acá hasta lo que sería José Ignacio. Bueno, esto se grabó en el momento con el mismo celular, y lo que vamos a ver próximamente, prácticamente no voy a hacer voz en off, voy a dejar que ustedes vean lo que es estar ahí sentado en ese ómnibus y mirando las postales, el viento, sintiéndolo, como que haya una inmersión en el lugar. Si tienen gafas de realidad virtual, úsenlas porque está muy bueno. Yo solamente voy a entrar en off cuando sea necesario en los próximos 30 minutos explicar algunas cosas, pero si no, voy a entrar en off lo menos posible. Así que, bueno, para decirles eso, y acá está el trayecto que hice más específicamente. Ahora arranca. Las que se escuchan atrás son las famosas milipilis, que son las chicas super hot de ahí de Punta del Este.
Esto en otras épocas hubiese estado lleno al tope, pero bueno, siendo una temporada de vacas flacas está así. Por momentos es como viajar en un ómnibus escolar, les confieso. Ese es el parador Roll and Rock de la parada 8. Este es el parador Montauk de la parada 10. Esta es otra toma de un día posterior que se superpone, puede ser en parte, pero la idea fue armar el tramo lo más real posible con diferentes tomas de diferentes videos. Digamos, no hay un solo video que se haya tomado todo de punta a punta. Lo ideal es reflejar lo más fiel posible el trayecto. Que vayan a Uruguay por primera vez y específicamente esta zona, tengan cuidado con el tema del tránsito porque son muy severos con las multas. Yo me acuerdo de chico que ya lo experimenté con mi papá.
Bueno, acá ya estamos por cruzar el puente de la Barra, el famoso puente de la Barra. Hay otro video especial con 2 o 3 cruces más que filmé, pero bueno, este creo que era el más indicativo del lugar, uno de los mejores, y bueno, además seguía toda la línea del trayecto. Empieza oficialmente el pueblo de la Barra de Maldonado. Esta es otro de los cruces del puente, otra aproximación a los cruces. Lo que se va bien acá es el bosque que bordea al puente, a esta zona, esta margen derecha del arroyo Maldonado, y donde se realizan diferentes tipos de recitales, y también hay un par de food trucks. Ahí ven lo que les decía, la gente que se junta para hacer una especie de camping, y ahí se ven los food trucks. Aparte de eso, acá se realizan diferentes recitales y fiestas raves. Bueno, el clásico cruce del puente de acá de la Barra. Ahí está el colectivero hablándole a una persona. En general son muy amables, saludan cuando uno llega, saludan cuando uno se va. Nada que ver con los colectiveros de otros países o ciudades. Si no me equivoco, esta zona antes estaba libre, o sea, se podía acceder a la playa directamente. De hecho, creo que se alquilaban unos kayaks. Ahora se ve que están haciendo algún emprendimiento. Al fondo de todo lo que se ve, a la mitad de pantalla, es justamente el límite entre el océano Atlántico y este, que es el arroyo Maldonado. Recomiendo bajar acá porque no hay playa, lo único que hay es una zona barrosa. De hecho, un día intenté llegar a la playa por acá y me embarré todas las zapatillas, así que sepan que acá no hay playa. No se bajen en esta parada si quieren ir a la playa. Se escuchó bien lo que decía ahí en el lugar. Estábamos justo a la altura del ANCAP, la estación de servicio paradigmática de esta zona de la Barra. Pasa por el Novello Alegre, que es donde vino el presidente de Uruguay, y ahora va a aparecer la comisaría 12 de acá de Maldonado. El lugar que ven ahora estuvo durante casi 15 días. Durante 15 días estuvieron los autos de las argentinas que murieron
el accidente estaban expuestos ahí, exactamente por donde pasamos. Hay un bosquecito que todavía no exploré, pero en algún momento podré explorar. Allá en el fondo está la iglesia. Y acá hay un parque de juegos infantiles. Allá en el fondo está la iglesia. Hay un especial en otro video sobre esa iglesia que ven detrás. Esta, si no me equivoco, es la única plaza que hay acá en La Barra. Como ven, no está urbanizada, por eso es que la gente se reúne mucho alrededor del shopping o este video trata de emular un poco lo que son esos videos de los trayectos de trenes que hay de Holanda o de Noruega, que muestran todo el trayecto de un determinado ferrocarril. En este caso, para que les sirva a la gente que visita. Acá se ve más de cerca la iglesia de acá de La Barra. La calle principal antes pasaba el ómnibus, pero ahora ya no, veo todo por acá atrás. Serán 3-4 cuadras. Estas casas que ven acá, por más que parezcan muy simples, pueden costar varias decenas de miles de dólares por un mes. A la playa de la Costa del Cangrejo. Acá donde va a doblar, justamente a una cuadra después de que doble, está la parada donde se tienen que bajar para ir a la playa Montoya. Por eso es que el video se corta exactamente acá. Y acá empieza ya el tramo de vuelta. Esto está grabado con otra cámara, pero este es el tramo. Ahí está el shopping O detrás. Este es el tramo de vuelta hacia la península de Punta del Este.
Acá se ve un poco la rusticidad de esta zona que había mencionado en otros videos. Acá se va a ver claramente más bien. Ahí detrás ya empezamos a ver la iglesia, así que nos estamos acercando a esta zona tan central de la Barra del Maldonado. Tienen la toma de costado de la iglesia. Y esta es la plaza que mencionaba antes, vista desde el tramo de vuelta. Esta zona tiene estas especies de bosques que también están del otro lado de la margen. Y también para atrás, para lo que sería la zona del tesoro. Es una zona que, a pesar de haber mucha arena, crecen muchos árboles y mucha vegetación. Interesante, que ahí lo puedan ver bien, es que hay todo tipo de casas. Hay casas que parecen de una persona pobre, miren lo que es esto que se ve acá. Y hay casas que parecen las de un millonario en exactamente la misma zona, a veces pegadas una al lado de la otra. Acá ya nos acercamos a Medialunas Calentitas, un lugar icónico de toda Punta del Este y específicamente de acá de la Barra. Va a haber un video especial sobre Medialunas Calentitas. Esto se encuentra pegado prácticamente a la margen izquierda del arroyo Maldonado, prácticamente a 2 cuadras. Pero bueno, esto que ven acá es un icono de la Barra de Maldonado. Acá ya empezamos el trayecto que nos va a llevar al puente Lionel Viera, que se ve atrás, que es el clásico puente de la Barra. Recuerdo a la gente que a esta altura no hay playa, que si bajan acá lo único que van a encontrar es arena.
Solamente hay playa de la otra margen cruzando, pero no son las mismas playas que de este lado. Va normalmente gente local y muchísimos pescadores. Es como la margen pobre de la barra de Maldonado, la margen derecha. De este puente antes era mucho más abrupta la subida y la bajada, de hecho toda la gente gritaba "oh", y por eso creo que se llama así el shopping. Ahora se ve que lo corrigieron un poco porque no se siente igual. Las rotondas que van a ver son muy comunes en Punta del Este y hasta diría en Uruguay. Así que bueno, si van a ir con auto, prepárense, más que nada los argentinos que no estamos acostumbrados a las rotondas, o manejar bien por las rotondas, a este tipo de circunstancias. Y acá seguimos viendo el bosque que había mencionado en las primeras partes del video. Esta zona acá donde dobla se llama La Gorgorita, es una de las zonas icónicas de Punta del Este. Hay una playa también que se llama La Gorgorita y es donde normalmente se realizan los fuegos artificiales al final de la temporada. Una zona bastante rocosa, pero bueno, a algunos pescadores les gusta esta parte. Este tramo es de otro día, pero bueno, quería reconstruir un poco lo que es el viaje de ida y vuelta con la mayor precisión posible. Quería decir una cosa que me estaba acordando, y es que en el anterior viaje, en el 2015, este ómnibus venía siempre lleno, pero lleno como un colectivo en pleno microcentro de Buenos Aires. Era prácticamente un ómnibus escolar lleno de gente, apretojado, uno tenía que ir, porque también en ese momento no había alquilado ningún tipo de auto, porque es bastante caro alquilar auto. Pero bueno, quería hacer notar eso, que en otros veranos esto, si les toca ir en un verano con mucha gente, no van a encontrar el ómnibus así. Estuve viendo justamente cuáles fueron los últimos veranos fuertes, ahí se ve un poco el atardecer. El último verano fuerte fue el año 2018 por el tipo de cambio. Esto varía mucho según el tipo de cambio entre el peso y el dólar en Argentina. Cuando hay un tipo de cambio sobrevaluado, esto está lleno de gente, y cuando está hay un tipo de cambio súper devaluado, como fue este verano, hay así casi nadie. Así que bueno, no se crean en general que siempre el ómnibus va a estar así despejado. También lo que noté es que mucha gente que antes se quedaba en la península, ahora opta por alquilar algo en la barra, entonces no tiene que hacer todo este trayecto, porque el verano anterior que había ido también había sido un verano de vacas flacas, y sin embargo este ómnibus estaba muchísimo más lleno. Esto es ya la noche acá. Van a ver en la noche muchísimos adolescentes yendo y viniendo a las diferentes fiestas. Noté que en la parada 2 había bastante movimiento, y después, bueno, las clásicas fiestas privadas, porque todos los edificios que están a la margen derecha de esta ruta volviendo para la península son todos edificios con amenities, en donde muchas veces hay fiestas. Yo le decía a una persona que esta zona, Punta del Este en general, es como si fueran 20 Puertos Madero, uno al lado del otro, de acá de Argentina. Le recuerdo a la gente que no es de Argentina que Puerto Madero es el barrio más lujoso, más caro y más moderno de Buenos Aires.
fondo se llega a ver algunos de los edificios de lujo. Todo este trayecto de unos 8 kilómetros son todos edificios de lujo, los más caros en Punta del Este. Otro día, y lo particular es que había gente más como común en el ómnibus, porque era un ómnibus que primero iba a la terminal de Punta del Este y después iba hacia Maldonado, así que es como que se ve gente local. A la gente de Argentina le digo, como verán, esto es un colectivo, le llamo ómnibus para usar la terminología local, que es lo que corresponde, pero no es un ómnibus en el sentido de colectivo de larga distancia o de bus de larga distancia, es realmente un colectivo. Aunque al colectivo en Uruguay o bien se le dice ómnibus o bien se le dice bondi, que también se le dice acá bondi en Argentina, pero es más vulgar. Lo normal es decir colectivo a esto en Argentina. Esto ya es llegando a la península. Esto dobla alrededor de la parada 6, o sea, no va directamente todo por la costa, sino que en la parada 6 más o menos se adentra. Y bueno, esas son las clásicas milipil, las chicas que yo les decía. Bueno, creo que pueden buscar en internet bien cómo caracterizarlas. En general son chicas de clase media, media alta o alta directamente, muy bien vestidas y con una tonada muy clásica. Esto será alrededor de la altura de la parada 5 y es otro polo gastronómico que hay, aparte de lo que es la península en sí. Lo que se va a ver acá es una toma rápida llegando a la terminal. Va a haber otros videos específicos de la terminal en sí.